Recibimos ahora desde Santa Fe a Javier Mendiondo. Él es arquitecto que desarrolla su actividad profesional en obras de carácter público, institucional y educativo. Docente e investigador en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad Católica de Santa Fe. Fue curador del pabellón argentino de la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2018. Ha dictado conferencias en distintas instituciones académicas de Argentina e Italia, con quienes ha editado diversas publicaciones sobre el tema del paisaje y la arquitectura latinoamericana. Luego de 2 décadas de práctica profesional, su renovado interés por la arquitectura lo encuentra desarrollando experiencias colaborativas con colegas y colectivos de Argentina, tanto en el desarrollo de obras y proyectos como en otras actividades asociadas al ámbito académico y de la cultura. Su tema, Cota Cero. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores por la invitación, Leandro, Nene y todos los que han puesto tanto esfuerzo en un evento realmente tan importante. En el manifiesto del tercer paisaje, Gilles Clément dice en su introducción que si dejamos de mirar el paisaje como si fuese el objeto de una industria, podremos descubrir una gran cantidad de espacios indecisos, desprovistos de función, a los que nos resulta difícil darles un nombre. Bueno, este nombre de Cota Cero, en realidad, es una invitación a pensar, como dice Gilles Clément, el paisajista francés, estos espacios residuales, estos espacios cotidianos, que muchas veces por tanto transitarlos, por tanto vivirlos, a menudo no le damos la importancia necesaria y que ahora, en este momento tan particular del avance de nuestra civilización, nos llama la atención para poder redescubrirlos. De hecho, los territorios del agua es una invitación a pensar en aquellas cosas que por tantos años hemos dejado de tener en cuenta. Iba a pasar esto con una título. Voy a atravesar esta presentación a partir de 2 hipótesis. La primera de ellas, a partir de Graciela Silvestri, que dice que la arquitectura es omnívora, se alimenta de todo, y que, en definitiva, es una invitación, sobre todo viendo que hay tanta gente joven, muchos estudiantes de arquitectura, indagar, investigar de dónde nos alimentamos cuando hacemos arquitectura, de dónde nace esa creatividad, de dónde nace la innovación para que nuestra disciplina milenaria, antigua, se renueve permanentemente en cada una de esas citas que tiene, como es un proyecto, como es un concurso, como es una obra. ¿De qué nos alimentamos cuando imaginamos arquitectura? Y la segunda hipótesis tiene que ver, un poco retomo lo que dijo José Iturriaga por ahí, citando a Naselli, que decía que el paisaje no está ahí, inerte, y nosotros caminamos sobre él como si fuera un telón vacío. Nosotros somos el paisaje, y lo dice Juan L. Ortiz, el poeta entrerriano. Ahora, permiso, colega entrerriana, que dice que el paisaje es una relación, ¿sí? El paisaje está en el centro, pero está para que nosotros lo activemos como protagonistas. Y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. Este es uno de los poemas más icónicos de Juan L., ¿no? Fui al río. Ahí está José. ¿No? Esto del protagonismo que tiene. La corriente decía cosas que no entendía. Ese río hablaba y nos hablaba a nosotros y no lo entendíamos. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo. Sentir que decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas.
pero no podía. Regresaba. Una combinación hermosa, ¿no? La calandria, digamos, que es la cultura Era correntina. yo el que regresaba. Un poema paranaense y Leiliana Herrero, digamos, con esa voz, también En la entrerriana. angustia vaga de De sentirme Gualeguay, ¿no? solo De Villa Guay. entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí. Corría en mí. Con sus orillas trémulas de señas. Con sus hondos reflejos, apenas estrellados. Este es un buen momento para dormir una siestita también para el que quiera, ¿no? Tengo que tirar un chiste después de tanto que tiraste vos, escuchame. Con sus ramajes. Qué va esto. Era yo un río en el anochecer. Y suspiraban en mí los árboles. Esa belleza que tiene esa cultura de nuestro litoral con estas expresiones artísticas, encuentran en la poesía de Juan L. Ortiz una invitación a pensar estos paisajes cotidianos, estos paisajes que no le damos importancia, estas ramas, estas corrientes, esta interacción de esa persona, ese protagonista del paisaje en esa geografía. Y a partir de estas dos hipótesis, recordemos, de qué nos alimentamos cuando hacemos arquitectura y el paisaje es una relación, voy a recorrer un poquitito las referencias del lugar desde donde nosotros, en este momento, en esta particular iniciativa de revalorización del paisaje de nuestro río, que por tantos años no le dimos la real importancia que debiera tener, ¿no? Referencias como la de esas tierras de la futura nación jesuítica, y lo interesante de Florian Pauke es que no dibuja un paisaje inerte, sino que dibuja, registra, acumula información sobre esa relación paisajística que existía en todas estas dinámicas de estos bordes fluviales que a él le tocaba registrar, o las expresiones de un pintor de nuestra ciudad, Santa Fe, Ricardo Supisiche, donde siempre la escala humana invita a una relación entre objetos y dinámicas vivenciales en cada una de sus obras, que son abstractas, modernas, pero por otro lado son muy regionalistas, tiene que ver con esa cultura del lugar. O expresiones como la de Fernando Birri, el padre del documentalismo argentino, que registraba cosas cotidianas, esos paisajes residuales, y los transformaba en una potencia simbólica notable. Referencias literarias, lo hablábamos con Carlos recién, no sé dónde está Carlos, acá, ¿no? Esta, dice Ricardo Piglia, que hay una trilogía literaria necesaria, básica, estructural, para entender la literatura y el paisaje del río Paraná, que es Río de las Congojas de Libertad de Mitrópolos, que relata la historia de María Muratore, ahí una compañera de Juan de Garay en la Fundación de Santa Fe y de Buenos Aires, Sama de Antonio Di Benedetto, precursora de la película de Lucrecia Martel, ambientada en la querida Asunción de Paraguay, y El Entenado de Juan José Saer, que ya voy presentando y que creo que, bueno, José ya hizo alguna referencia. Estas son nuestras imágenes, ¿no? Nos alimentamos de esto, de nuestro paisaje, de lo cotidiano, lo vemos todo el tiempo y muchas veces no registramos esa potencia simbólica, narrativa, que tiene ese paisaje cotidiano, ese tercer paisaje en términos de Gilles Clement, ¿no?
Allí hay un drama, esto es Sama de Lucrecia Martel, basado en ese libro de Antonio de Benedetto, y hay una historia entre este niño aborigen y el protagonista que está moribundo, y hay allí un paisaje que abraza todo este drama y que este paisaje es parte de esa relación, como decía Juan L. Ortiz, que allí en ese drama relacional está la potencia simbólica de estas expresiones. O voy a ir rápidamente para entender luego lo que vamos a ver finalmente. Marcos López, el fotógrafo santafesino, quién abraza a quién, si ese bosque de aromitos a ese grupo de amigos, o ese grupo de amigos a esos aromitos, la ya conocidísima Cuatro Vigas de Solano Benítez, los experimentos geográficos de Gerardo Caballero en la Barranca Rosarina, o los amigos de Matéricos Periféricos haciendo estas intervenciones con lo necesario, con lo indispensable, en esos barrios residuales donde esa sociedad de consumo no se había encargado de desarrollar. O las referencias de que también nos alimentamos de Amancio Williams. No es muy difícil entender que Amancio Williams hizo un solo proyecto en toda su vida, que fue el proyecto del Horizonte de la Pampa Argentina. Nos alimentamos también de Marcos López cuando registra en un documental bellísimo, que invito a todos a ver, sobre una gran referencia a la cultura litoraleña, Ramón Ayala, y acá un guiño para los amigos misioneros, el padre del Gualambao. Fíjense qué interesante, yo lo digo a los alumnos de la facultad, si nosotros desde la arquitectura pudiéramos transformar lo que ellos con Cacho Bernal hacen desde la música, entendiendo la lógica de la estructura del paisaje para transformarlo en partituras, una geometría musical, yo creo que nuestra disciplina tiene una fuente de alimentación realmente muy nutritiva, muy potente. Fíjense este diálogo entre Cacho Bernal y Ramón Ayala. El Gualambao para mí es el paisaje de Misiones, porque la rítmica es como un sostenedor de abajo, como una atmósfera que sostiene, y la melodía va arriba, como volando, independiente de lo que está sucediendo abajo de la Lapacho, ¿Entendemos, no? solito en el monte, donde el día es Si la música lo puede hacer, la literatura lo puede transformar, la arquitectura tiene que encontrar una fuente de creatividad en todas estas que el hombre misionero huellas, trazos, informaciones que están allí en ese paisaje que muchas veces no valorizamos por esa característica residual que le fuimos dando, ¿no? ¿Dónde están los ocampenses? ¿Acá? ¿Dónde es? ¿Dónde es? El Puente de los Amores. Hay dos ocampenses igual que yo. Este es el puente de mi infancia. Yo venía a pescar acá con mi viejo. Sí, el psicoanálisis dice que la infancia es la que termina explicando todo lo que te sucede más o menos en la vida. En esta foto yo termino de entender un poquito el por qué, de alguna manera, a través de diferentes iniciativas fui recorriendo estos caminos de bordes, de costas, de ríos. Este es mi río, este es nuestro río, ¿no? Dice Heráclito, nunca entramos dos veces en el mismo río. Y complementa Juan José Saer, a quien estamos usando muchísimo hoy, dice, cada uno intenta entrar infructuosamente, como en un sueño, en su propio río, porque cuando volvemos, esta es una foto ya de un yo adulto, yo ya había cambiado, el río estaba allí, el puente era el mismo, pero yo ya era el otro. Y entonces, allí también hay una fuente de alimentación realmente importante, o las lecciones de la propia naturaleza, que tiene su propia lógica estructural. Esta garza mora, este flamenco de nuestra laguna Setúbal, marca como una especie de arquitectura palafítica de cómo habitar esos espacios que, como bien contaba recién el maestro Fanego, se inundan, baja el agua, sube el agua, y es muy difícil proyectar en esas situaciones. O como dicen los isleros de nuestra zona, que el caracol pone huevo donde no llega el agua. Sabe, tiene una inteligencia biológica, diría Gilles Clement. Efectivamente, esta fue la altura
inundación del año 2016 en la ciudad de Santa Fe, que fue la última inundación. Esta es una foto de Colastines Sur. Y si aprendiéramos de la inteligencia colectiva y flotante que tienen nuestra vegetación, como los irupés, como los camalotes, como los carrizos, los juncos, que habitan nuestra zona, entendiendo en esa dinámica del río una oportunidad para desarrollar su propia vida y además con esa potencia colectiva. En nuestra ciudad, en Santa Fe, los camalotes tumbaron varios puentes, ¿no es cierto, colega? 2 puentes ferroviarios fueron tumbados por lo que se denomina el embalsado, que es cuando bajan todos los camalotes juntos y tiene una potencia a partir de lo colectivo muy, pero muy notable. Si aprendiéramos un poquitito de esto, tendríamos realmente unos datos interesantes en esto de que el paisaje es una relación y de qué nos alimentamos. A partir de esta rápida, muy rápida, porque realmente uno pasa de largo un montón de experiencias y de referencias también de las cuales nos alimentamos. No todo es Saer, no todo es Juan L. Ortiz. Me llevo acá a leer Madariaga. O sea, estamos llenos de una cultura tan rica, tan notable, o sea, este río ha generado tanto poder literario, tanto poder artístico, que nosotros a veces lo que tenemos que hacernos como arquitectos me parece que es relajarnos y poder observar y poder nutrirnos de eso que tenemos ante nuestras narices. A partir de todas estas cosas voy a contar algunas producciones propias, más del mundo ahí en una frontera, en la frontera de la arquitectura, no sé si del lado de adentro o del lado de afuera. No voy a mostrar obras de arquitectura, sino estos experimentos de los que venimos trabajando, yo diría casi. Yo creo que no hay coincidencias, pero bueno, hay un viento que nos empujó a todo un grupo a trabajar en esta cultura del río, una gran referencia de los maestros de Asunción, que para nosotros en particular han sido un mojón importante, siempre en esa búsqueda que ustedes tienen y que han tenido por lo material, pero también por esa mirada precisa sobre lo paisajístico. Y voy a contar algunas cosas que tienen que ver con producciones propias, profesionales, un poquito artísticas en el borde de la propia profesión, y algo también académico que es parte de toda esta investigación. De estas cosas que no tienen nombre, que no sabemos cómo nombrarlas, y que hoy yo se las presento a ustedes como cota cero, pero que podría tener otros nombres, que podría tener también otras denominaciones. En el año 2019, si no me equivoco, se hizo una muestra de arquitectos emergentes en Argentina, donde teníamos que pensar 10 ciudades, 10 utopías urbanas, como crítica a la ciudad capitalista que nos tocaba vivir. Fueron invitados estudios de distintos lugares de Argentina, ya vamos a ver ahí algunos nombres, y nosotros pensábamos, si invertimos la lógica que habitualmente usamos para construir nuestras ciudades, donde con la geometría, con la abstracción, con la fuerza de la economía, modificamos la naturaleza, muchas veces sin entender cómo funciona y sin hacernos esas preguntas tan importantes que creo que dijo Sergio, que también dijo José, de preguntar a la gente que sabe, al islero, a ese saber ancestral que habita nuestra región, nuestra geografía, desde hace tanto tiempo, y muchas veces imprimimos esas cuadrículas, rellenamos humedales, alteamos terrenos que son esponjas hidráulicas en nuestras zonas de inundación. Si invertimos esa lógica y hacemos que la ciudad se adapte a la propia inteligencia biológica que tiene la naturaleza, sería muy distinto. Y esto fue nuestra propuesta de Camalotopía, que es como, obviamente es una intervención artística y que tiene que ver con ciudades y sociedades que se adaptaban al rigor y a la fuerza de la naturaleza. ¿Acaso por su virtud de simple ser, su existencia callada y primitiva, el isleño supo guardar en cambio la certeza que nosotros olvidamos? En el paisaje nada está librado al azar. Existe un tiempo hondo y transversal que sostiene las cosas, y en la danza de fuerzas múltiples y dispersas hay una ley de armonía que no admite rupturas.
La naturaleza habla en un lenguaje antiguo y absoluto. Lluvias, heladas, crecientes, las aves, los árboles, el río, los huevos del caracol, los sirupé. Si aprendiéramos de eso, nuestras sociedades serían distintas. Entonces hicimos un experimento dentro de un grupo que es parte de un colectivo de investigación arquitectónica, artística, con el que con parte de este equipo habíamos hecho el pabellón de Venecia. Lo que hicimos fue meter el artificio debajo de la naturaleza para poder, de alguna manera, subsumir las lógicas de nuestra sociedad a estas lógicas que estaban impuestas en ese momento utópico del futuro por la naturaleza. Y esto es Camalotopía. Esas son las distintas intervenciones, los monoblogs, Diego Arraigada, Cucurel, los BAC que estaban por allá atrás, esos son los BAC. Y nosotros teníamos este prisma negro, adentro del cual había una experiencia humana, sensorial, inmersiva, que era salir de la lógica del mundo real, abstracto, geométrico, y entrar en la lógica de la naturaleza. Hicimos unas filmaciones debajo del río, debajo del agua, de los camalotes, registramos el sonido de todo ese río, hicimos ese espacio inmersivo totalmente oscuro, llevamos arena de nuestro Paraná, de Santa Fe, hicimos un piso de 5 centímetros de esa arena, eso lo habíamos aprendido en Venecia, como está húmeda y cuando uno la pisa, se levanta ese olor tan característico de nuestra región, que es ese olor a costa, olor a tierra mojada, y que muchas veces lo tenemos tan internalizado que no tenemos la nitidez conceptual para entender esa potencia creativa que podemos desplegar a partir de allí. Entonces lo que hacíamos era un espacio de estar, donde había que acostarse en el piso, simplemente a dejarse llevar por las leyes de la naturaleza, por el espectáculo que nosotros muchas veces obviamos de ver, de observar, de interpretar, de estudiar, de analizar, por no darle esa importancia, por esta cuestión de no darles un nombre o por esa dimensión residual que le damos a nuestros lugares. Esto es parte de un grupo de trabajo en el cual yo siempre estoy de alguna manera investigando, amasando estas cuestiones. Gente muy creativa, realmente trabajar con estos colegas es realmente hay una potencia realmente en todo este grupo, que era el grupo que nosotros veníamos trabajando de esta experiencia, la experiencia de Venecia, el Turco Saer, Borges en el año 29 invita a un poeta francés, Pierre-Drieu La Rochelle, salen a las afueras de los arrabales de Buenos Aires, y el francés, cuando ve una línea horizontal infinita, dice vértigo horizontal, una contradicción, lo vertical y lo horizontal. Borges no escribe sobre esto, pero en sus conferencias de la década del 60 reencuentra en vértigo horizontal un tema poético, sobre todo en esa época no productiva de Borges, sino de entrevistas. Y el Turco Saer, que era borgiano en su temprana juventud, y luego se empieza a desmarcar literariamente, lo desmonta, para mí, haciéndole un homenaje, diciendo, en El río sin orillas, algunas de estas expresiones son sumamente célebres, y se refieren
a la Pampa. Y acá hay una cosa muy particular. Le da la misma dimensión a la Pampa que al Río de la Plata, ¿no? Esa llanura solo puede existir porque hay un río que termina recogiendo sus aguas, y ese río larguísimo que arranca ya en San Pablo por un lado, en el Pantanal por el otro, solamente puede tener esa magnitud por todas esas llanuras a la cual le da como una especie de sistema de desagües, ¿no? La misma dimensión a la Pampa y el río. Dice, la Pampa, vértigo horizontal. Hay un resabio posimbolista en esta expresión que a mi juicio gana mucho cuando es proferida lentamente y entrecerrando levemente los ojos, tal vez haciendo un largo ademán mesurado, ligeramente ondulatorio, con la mano derecha elevada ante sí mismo, como si el borde inferior de la palma de la mano remara en el aire el brazo. Bueno, bienvenidos a la poética saeriana, a la narrativa saeriana, pero finalmente esa expresión es falsa. Dice Saer, dice, lo único potente que tiene la Pampa es su capacidad de poner todas las cosas en un mismo lugar, ordenadas, sin jerarquía, en una línea horizontal. Y a partir de esto nosotros generamos el concepto, lo voy a pasar rápidamente porque esto llevaría como una explicación muy larga, de cómo llevar parte de ese paisaje residual de la Pampa, que yo digo, era el paisaje de mi infancia, de Villa-Ocampo a Santa Fe, 400 kilómetros. Hasta que hicimos vértigo horizontal, yo había viajado 25 años, y yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y probablemente no la veía, hasta que uno tuvo que tomar de esas expresiones de las cuales nos alimentamos, esa potencia como para poder desarrollar un concepto que a nosotros nos permitió ser curadores del pabellón argentino en Venecia. O sea, muy importante. Acá es donde yo le digo a mis estudiantes, chicos, leer libros les hace bien. Yo sé que hoy no está de moda, pero leer libros les hace bien. A nosotros nos llevó a Venecia. Hicimos una selección, una curaduría de obras públicas construidas y proyectadas desde el regreso de la democracia hasta nuestros días y la pusimos en una especie de panorama horizontal y vemos un videíto rápidamente. Ahí hay un efecto óptico que sucede, muy particular, muy sencillo, una tecnología casi nula, y que si uno enfrenta dos vidrios en un espacio que adentro de esos dos vidrios hay mucha luz y afuera está totalmente oscuro, sucede una cosa muy extraña, que el haz visual entra en su primer viaje, atraviesa un vidrio que es transparente porque es oscuro de afuera, y luego queda atrapado en un sistema de reflejos en el cual se reproduce ese infinito con el cual una caja de 2,20 metros de ancho puede transformarse en la infinitud absoluta de algo tan grande, tan gigante como es la Pampa, ¿no? Acá se ve eso. Tengo 1000 cosas para contar de esto, pero eso daría para muy largo, así que además creo que es bastante conocido y bueno. Cómo descubrimos que esos reflejos no eran infinitos, eran 9 reflejos, y nos preguntábamos qué pasaba cuando se perdían los reflejos, y lo que pasaba es que aparecía una franja oscura, transparente, justo a la altura de la visión de las personas, que es la altura del horizonte, y eso nos permitió generar la caja era infinita, pero era transparente en esta altura. ¿Sí? ¿Ven que acá hay una franja negra? No se toca el cielo con el suelo. Ahí esos reflejos desaparecen y emergen esas líneas blancas con los 46 proyectos que están por detrás. Entonces es una suma de reflejos, de reflexiones, de transparencias. Acá descubrimos una cosa muy extraña. 6 meses con hierba viva, lo habíamos pensado. Lo que no habíamos pensado era el olor a tierra mojada que había en ese pabellón. No lo habíamos pensado. Uno a veces también
imagina algunas cosas que tienen una vida propia y a veces hay que dejarla andar. Aprendimos que los espacios tienen olores. Ya lo habíamos leído en Peter Zumthor, ya habíamos leído Atmósfera, ya sabíamos que los espacios en Asunción, ¿se acuerdan cuando Zumthor dijo que él no era lo mismo el olor del abedul que el olor del cedro, cuando él hacía las maquetas de la misma madera con la que después iba a construir, porque el olor de cada madera era diferente? Ya lo sabíamos, pero no nos habíamos dado cuenta. Y ahora voy a mostrar dos experiencias un poco más humildes, porque son académicas, pero que tienen que ver con la misma investigación. Yo creo que en el mundo de los jóvenes, creo que es importante proyectar la idea de un futuro posible. Los que estamos en la universidad realmente somos privilegiados, pero además tenemos una gran responsabilidad de dejar un mundo un poquitito mejor del que recibimos. Y hay una mala noticia, que el mundo que tenemos, que estamos amasando, que estamos construyendo, no está bueno, tiene un montón de grietas, un montón de agujeritos por donde pierde, y tenemos una obligación desde el punto de vista ético con respecto a estas cosas. Y este concepto de cota cero lo voy a contar ahí en dos experiencias académicas. Caminar las aguas, pensar los ríos, representa una postura que mira hacia un futuro desafiante. Es importante reconocer la necesidad de ver el mundo como un futuro posible y que los jóvenes tengan una utopía virtuosa que sea el contramodelo positivo frente a lo que el mundo les está ofreciendo. Y acá hay algo para decir que recién se empezó a esbozar, ¿no? Estos bordes, estos espacios residuales, estos espacios que pasamos de largo, estos espacios que no tienen nombre, están siendo apropiados y están siendo privatizados, porque hay una lógica económica que se está encargando de meterlos en una matriz de reproducción del capital. Y es acá donde me parece que hay una cuestión disciplinar que nosotros podemos proyectar, porque son lugares difíciles para proyectar. A ver, ellos saben hacerlo, Nanagua, la Chacarita, todos los experimentos que aprendimos de los amigos paraguayos. Pero ¿quién puede proyectar en un terreno en el que el río sube 9 metros, como dijo Sergio? ¿Cómo hacen las fundaciones? ¿A qué altura va la cota principal? Es difícil. En las facultades de arquitectura no se suele trabajar en estos lugares, excepto ejemplos que se han mencionado. Entonces, me parece que nuestra trinchera disciplinar es investigar estos lugares, ponerles nombre a ese desafío y a partir de allí generar estas investigaciones que tienen que ver con esos lugares residuales en los cuales nosotros trabajamos. Esta es una experiencia nuevita de nuestro taller de abril. De paso os cuento un poquito cómo trabajamos nosotros. Este es un trabajo de extensión que nosotros hicimos, no sé si... ¿Vamos hablando? Donde fuimos a construir un dispositivo para un grupo de turismo comunitario en La Boca, que es muy cercano a donde José mostró el proyecto, de Alto Verde, abajo, y que seguramente algo habrás contado vos en tu charla, Mariana. Y lo que hicimos básicamente fue, a su vez, sumar lo experiencial en el proceso pedagógico. Esta cosa de ensuciarnos un poco, de ir al lugar, de ir al territorio, de hablar con la gente, de aprender con su cultura. Y hay una gran dificultad cuando uno interviene en estos lugares, porque nuestros proyectos siempre están en el límite de la agresión a ese paisaje que, así como está, parece que está bien y que parece no admitir ninguna intervención, pero esa no intervención les da esa dimensión de abandono que luego es apropiado por esas lógicas de privatización de las costas. Y una cosa
sintomática de nuestras costas. Entonces, el desafío que hacemos es cómo hacer sutiles intervenciones, pequeñas suturas territoriales, generando un beneficio social para ese grupo de personas que habita ese lugar y que, respetando la naturaleza, podamos de alguna manera completar y mejorar esas actividades que allí se desarrollan. Acá hay mucho de Agua Alta, acá los amigos de Asunción, ellos ya lo hicieron a esto hace bastante tiempo, un poco la experiencia de Talca. Nosotros estamos en un taller que estamos empezando a transitar esos caminos con alumnos de primero y de segundo año. Nosotros somos especialistas en algo que no conocemos bien. Y era muy loco también cómo nuestros estudiantes se daban cuenta que sus profesores tampoco tenían bien en claro cómo hacer un 1-3-3, como decían los libros, ¿no? Está bueno, ¿no? Fíjate, por ahí se ve, tiene mucha agua, le falta un poco. Cuestiones básicas que uno podría decir, qué experiencia, qué construcción de conocimiento hay en estas cuestiones y que tiene que ver, como dicen los pedagogos, en el conocimiento actitudinal, ¿no? Esta cosa de desarrollar la pasión, desarrollar el amor por la arquitectura, pero a su vez compromiso social, solidaridad, desarrollar esa capacidad de trabajar colectivamente, de que si sumamos la fuerza como esos camalotes o como esos irupé, somos capaces de hacer algo potente, interesante, útil para la sociedad. Ese Stoli, el chamamecero, que hay una recorrida de turismo comunitario, es como una especie de cooperativa de vecinos que hacen recorridos muy respetuosos de la naturaleza, del humedal, usando los senderos de las vacas, sin agredir la naturaleza, y siempre terminan con unas empanadas de pescado que se hacen ahí en el mismo lugar, y con el Toli ahí tocando algún chamamé, y con una infraestructura que faltaba como para acompañar y como para terminar de amojonar esa experiencia, ¿no? Después, ¿dónde lo pones? ¿Dónde pones eso? Que uno dice, che, pero esto es muy sencillo. Pero ponerlo en el lugar justo, entre esos dos árboles, o completando un espacio que dejan dos aromitos. Hay una construcción de conocimiento en cuanto al respeto de la naturaleza, completándola, que creo que es, bueno, para nosotros es muy, pero muy importante, ¿no? Esos lugares que no tienen nombre, esos lugares que son residuales, que se inundan, que son como lo que le sobra a un territorio, poder darles un valor, poder subrayarlos, poder transformarnos en el símbolo de una manera de hacer turismo que respeta la naturaleza, que no la agrede, y que esa es un poco la filosofía de este lugar. ¿Sí, para algo más o...? Bueno, se pierden lo que iba a decir de Venecia, que participé en el workshop, pero para la próxima. Simplemente decir, los bordes del agua son un campo de batalla. Y estamos en un momento, no sé si está acá o estaba al final, donde tenemos extrañas ideas de extrema derecha en todo el mundo que están hablando de que no existe el cambio climático, que los ríos pueden ser privatizados,
o que nuestros recursos naturales en manos de privados pueden estar mejor gestionados. Por lo tanto, creo que Cota Cero es darle nombre a ese campo de batalla en defensa de estos lugares que lo podamos usar entre todos. Muchas gracias.